Segundo aspecto que vamos a analizar en este vídeo, introductorio al concepto de calidad, dentro de este primer módulo de qué es la calidad, son 5 conceptos clave en calidad. Ya hemos visto en el apartado anterior que el concepto de calidad es mucho más complejo que simplemente hacer bien las cosas, ¿no? Aunque ese sería sentido originario. Una organización es un sistema bastante complejo de personas que desarrollan una actividad, que prestan un servicio a otras, y por lo tanto tenemos que entender que la reflexión en las organizaciones sobre la calidad ha ido derivando en una serie de claves, de ideas, fuerza, que nos ayudan a orientar adecuadamente el funcionamiento de una organización para que efectivamente lo que hace sea aquello que la gente espera y necesita de esa organización. Bueno, vamos a ver estos 5 conceptos clave. En primer lugar, una organización tiene que tener claridad y coherencia con la misión. La misión de una organización es su razón de ser. Si esa organización existe es porque ha habido personas en el pasado que han decidido que era necesario que hubiera una organización dedicada a esta actividad, con este ideario, con estas convicciones, y que prestara un determinado servicio al conjunto de la sociedad. La misión es, por lo tanto, lo que da sentido a la existencia de una organización. Primera clave de calidad es la claridad y coherencia, es decir, claridad es que las personas que están en la organización tengan clara cuál es su misión, y coherencia quiere decir que la organización hace tangible con su actividad esa misión. Es decir, en nuestro caso, nuestros colegios tratan de hacer tangible en el servicio educativo los valores y convicciones maristas. Nosotros prestamos a nuestros alumnos una educación que hace realidad la misión que Marcelino Champagnat ideó y que dio lugar a la institución marista. ¿Por qué es importante la claridad y la coherencia en la misión? Pues porque las organizaciones a veces entran en inercias que les hacen perder de vista el por qué existen. Es decir, la organización va en una deriva que le va alejando o va difuminando la misión que le dio origen. Esto siempre tiene un impacto en el funcionamiento de la organización, porque al fin y al cabo la motivación fundamental que nos hace movernos es el por qué hacemos algo. Cuando las personas en una organización tienen claro el por qué, sus esfuerzos están orientados hacia ese porqué. Cuando en una organización no se tiene claro el porqué, pues lo que suele haber es más una lucha de intereses o un cierto caos que no genera un buen resultado. Esta sería la primera clave. La segunda clave es alineados con la visión. La visión en una organización es la proyección que esa organización hace de dónde le gustaría estar en un determinado intervalo de tiempo, en un horizonte, digamos, a medio plazo. La visión es dónde sueña la organización estar dentro de un tiempo, en el mejor, digamos, de los casos, o como horizonte, como ideal, como situación preferida, ¿no? Bueno, en una organización es importante primero tener una visión. No siempre existe. A veces las organizaciones, como decíamos antes, funcionan por inercia, por repetición, por costumbre, ¿no? Esto sucede en las organizaciones y sucede en las personas, pero una organización donde haya cierto nivel de reflexión y de planteamiento, pues existe una visión de hacia dónde se quiere ir. Bueno, pues desde el momento que existe esa visión, y en el caso de la provincia marista existe y en los centros de una forma u otra existe esta visión, el objetivo es que todas las personas alineen, orienten su comportamiento para contribuir a esa misión. Es, digamos que, si hiciéramos el símil de una barca, que todo el mundo reme en la misma dirección. Esta es un poco la función que tiene el plan estratégico, la función que tiene un plan estratégico
como el que tenemos nosotros o el que tienen muchas organizaciones, dotar de contenido, de realidad, de concreción a la visión para que todo el mundo se alinee, oriente sus esfuerzos en esa misma dirección. La segunda clave, por lo tanto, cuando hablamos de calidad, es que una organización tiene que saber hacia dónde va y tiene que conseguir comprometer a las personas que trabajan en esa organización y también a las personas, a los grupos de interés, comprometerles con esa visión que es el horizonte deseable que esa organización se ha trazado. El tercer aspecto es la orientación a resultados. Creo que esta es una perspectiva bastante importante, sobre todo para los que trabajamos en el ámbito educativo. Quizá en el mundo empresarial la orientación a resultados es algo mucho más connatural, ¿no? En el caso de la educación hemos vivido muchas veces de espaldas a los resultados de nuestra organización. Claro, aquí no estamos hablando de los resultados académicos de los alumnos, sino de qué consigue la organización, qué consigue un centro educativo con toda su actividad. La orientación a resultados quiere decir que la organización mide lo que hace, es decir, elabora instrumentos para saber cuál es su rendimiento, su funcionamiento de una manera objetiva, a ser posible cuantitativa, allí donde es posible y donde tiene sentido. Medir es la primera clave, saber dónde estamos, cómo, a qué nivel funcionamos. En segundo lugar, evalúa eso que ha medido, se hace un análisis de esas mediciones y a partir de ahí establece mejoras. La orientación a resultados significa también romper las inercias que nos llevan a hacer lo mismo del curso pasado sin habernos planteado si eso verdaderamente es bueno o no. Y es especialmente importante cuando hablamos de que la calidad consiste en la satisfacción de los grupos de interés. Claro, si yo quiero saber si estoy satisfaciendo los grupos de interés, lo primero que tengo que hacer es medir su satisfacción. Lo segundo que tengo que hacer es entender cómo mi organización genera ese nivel de satisfacción y, en tercer lugar, ver la forma de sostenerla o de aumentarla, establecer mejoras que permitan satisfacer en mayor medida a esos grupos de interés. La orientación a resultados, por lo tanto, significa que una organización está dispuesta a mejorar en serio y no solamente, digamos, como buenas intenciones o objetivos difusos, ¿no? Muchas veces en los centros educativos y en general en organizaciones dedicadas al ámbito social o socioeducativo se plantean objetivos que son tan difusos que nunca nadie sabe si se llegaron o no se llegaron a alcanzar. La orientación al resultado significa que primero nos planteamos dónde estamos, tratamos de objetivar dónde queremos llegar en función de resultados medibles, objetivos, y a partir de ahí mejoramos nuestra organización para alcanzar esos resultados. El siguiente aspecto es el enfoque a procesos y las relaciones de causa y efecto. Dedicaremos en este curso un módulo a entender lo que son los procesos, pero dicho de una forma muy simple, los procesos son los conjuntos de actividades que conforman una organización. En un centro educativo, por ejemplo, un proceso es la acción docente, o la orientación, o la animación evangelizadora, o la planificación, o la gestión de los recursos económicos, etc. Los procesos son conjuntos de actividades que forman parte de la organización y que la hacen funcionar. Y las relaciones de causa y efecto es entender que todo proceso genera un resultado. Un proceso precisamente es un conjunto de actividades orientadas al resultado. Si yo quiero orientar mi organización, si queremos orientar nuestro centro educativo, por ejemplo, para lograr la visión, obteniendo determinados resultados, tendremos que tener claro que la única forma de obtener esos resultados es intervenir en los procesos mejorándolos, entendiendo qué causa, qué resultado.
tanto cuando hablamos de resultados positivos, por ejemplo, un centro tiene resultados académicos excelentes, pues eso se debe a algo que hay que mantener, que hay que sostener, que hay que evitar que cambie, como cuando hablamos de mejorar aspectos, pues por ejemplo un centro que quiera mejorar la imagen que la sociedad tiene de él, por ejemplo, pues eso tendrá unas causas en cómo se hacen las cosas en ese centro que habrá que revisar, mejorar, ajustar o replantear. Es difícil a veces en una organización, sobre todo cuando uno está metido, forma parte de ella, descubrir estas relaciones de causa y efecto, y a veces los resultados parecen un tanto caprichosos, ¿no? Sin embargo, es una clave fundamental del análisis y de la evaluación de nuestras organizaciones, entender que si obtenemos unos resultados es porque hay unas causas. Y ese análisis de causas es fundamental para la mejora de la calidad del centro. Por último, la perspectiva o la clave final, y creo que resume un poco lo anterior, es entender que la calidad tiene que ver con lograr el máximo desarrollo del potencial de una organización. Si nos planteamos esto de la calidad es porque todos sabemos o pensamos que podemos hacer las cosas mejor de cómo las hacemos, que podemos, como se suele decir, dar más de sí. No significa esto que hagamos las cosas mal, sino al contrario, precisamente porque tenemos conciencia de que las hacemos bien, nos damos cuenta de cuánto se podría mejorar, ¿no? El potencial de una organización es todas las oportunidades, todas las posibilidades de mejora que esa organización tiene, teniendo en cuenta que cuando hablamos de mejora para todos los grupos de interés. Es decir, en una organización los padres y los alumnos pueden estar más satisfechos de los que están, los profesores pueden estar más satisfechos de lo que están, el personal de administración de servicios puede estar más satisfecho con su trabajo de lo que está, la titularidad puede estar más satisfecho, etc. Ese potencial implica intentar llevar al máximo la eficiencia de la organización, es decir, la buena organización y uso de los recursos, tratar de llevar al máximo el conocimiento de la organización, es decir, todo lo que esa organización sabe hacer, todo aquello que esa organización tiene destreza para lograr y para conseguir en un centro educativo, pues es fundamental, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de los profesionales de un centro educativo de hacer educación? Eso implica conocimiento, ¿no? Y también hay un aspecto importante que son los talentos, es decir, todo aquello de especial que una organización tiene en las personas que trabajan en ella y que aporta valor, incluso que aporta un valor que puede ser que sea incluso difícil de conseguir. Es decir, en nuestra organización, nuestro ideal sería que, si hablamos de profesores, por ejemplo, todos ellos fueran capaces de poner sus talentos individuales, ¿no?, personales, al servicio de la organización. Sabemos que a veces esto no pasa, que hay personas que tienen un talento que la organización no es capaz de aprovechar, pues porque no ha tomado conciencia de él, o porque no le interesa, o por miles de razones. Desarrollar al máximo el potencial de la organización en eficiencia, conocimientos y talentos, ese sería el objetivo último de un centro de calidad.